Hola, hoy día quiero hablar sobre un libro que leí recientemente que se llama Catalina de Siena. No sé si la han escuchado, pero esta es una de las mayores santas o místicas, si se quiere, de la Iglesia Católica. Ella nació en el año 1300, en el siglo 1300, en una familia italiana de 24 hijos. Ella fue la menor, nació con una gemela, pero la gemela murió al nacer. Entonces ella era una niña muy querida en su casa y sus padres esperaban que al crecer poderla casar en un buen matrimonio. Sin embargo, ella desde muy niña, me refiero a 6 años por ahí, ella sintió fuertemente el llamado, la vocación religiosa. Sentía un amor profundo hacia Dios, hacia los demás, hacia las personas, un amor profundo que la inundaba por completo. Entonces ella desde muy pequeña hizo un voto a Dios. Ella prometió dedicar su vida a la contemplación, a la oración y a la devoción hacia Dios. Lamentablemente su familia no opinaba lo mismo y le puso constantemente obstáculos a su vocación religiosa, pero no por maldad obviamente, sino porque ellos esperaban casarla y que de esa manera tuviera una buena vida. Pero la vocación de Catalina era tan fuerte que ella, por ejemplo, pasaba el día entero en oración, en devoción. Y para superar estos obstáculos que le ponía su familia, se propuso verlos a ellos como los apóstoles de Dios y se propuso servirles de esa forma. Así, mientras hacía las labores de la casa, constantemente dedicaba sus días, sus horas, sus minutos, cada segundo de su vida a Dios. También hay que decir que en la Edad Media estaba muy arraigada la idea de la mortificación corporal como forma de amor a Dios, la negación de los deseos carnales. De esa forma, por ejemplo, San Francisco de Asís, una vez que tenía pensamientos impuros, se arrojó a una zarza desnudo y se puso a rodar ahí para apaciguar sus pensamientos. Y bueno, Catalina seguía la misma tendencia. Ella, por ejemplo, dejaba de comer, primero dejó las carnes, después dejó el pan, después dejó el vino, que era muy común en Italia, y así fue dejando de comer poco a poco. También practicaba el daño corporal, por ejemplo, se hacía daño con un látigo, también usaba como una cadena incrustada en su cintura que le hacía daño, y de esa forma ellos entendían que limpiaban sus pecados y más que nada era como la negación de la carne. De esa forma podían negar su materialidad y alcanzar la eterialidad y la conexión con Dios por medio de la negación corporal. Y bueno, Catalina siguió en su casa orando día y noche. Su devoción era inmensa. De hecho, su mamá tenía que cuidarla durante las noches para que durmiera, porque Catalina se negaba a dormir. Ella quería estar constantemente en meditación y en oración, en comunión con Dios. Hasta que finalmente su familia, viendo que no había nada que hacer al respecto, que la vocación de Catalina era tan fuerte, la decidieron apoyar y así Catalina se pudo incorporar a una orden religiosa. Valga decir que Catalina, aparte de rezar obviamente, ella hacía mucha labor social. Ayudaba en un hospital, ayudaba a los pobres, donaba de lo que no tenía, sacaba de donde no había para poder dar a los pobres, porque de esa forma ella cumplía con su labor acá en la tierra, que ella se veía a sí misma como un instrumento de Dios. Y así poco a poco, la fama de Catalina como una mujer virtuosa fue creciendo entre la gente de Siena y le llevaban niños enfermos, le pedían a Catalina que intercediera por ellos ante Dios. Y Catalina lo hacía de buena gana porque esa era su misión. Y así también fue creciendo alrededor de ella como un séquito de personas que la seguían, porque Catalina no estaba recluida en un convento, sino que ella era una mujer muy activa y de hecho intervino grandemente en las cuestiones religiosas de la época, directamente con el Papa. Ella conversaba con los cardenales, con el Papa, porque en esa época era una época de gran tensión en la iglesia y ella intervenía.
y de hecho se conserva un gran número de cartas que Catalina escribió a reyes, a personas de gran renombre, al papa, a cardenales, siempre intentando mediar, tratando de apaciguar los conflictos, porque también era una época de gran conflicto interno en Italia. Había guerra entre los diferentes principados, aparte de la iglesia, entre Roma y Francia. Era una época muy conflictiva y Catalina tomó parte, sacó la voz. Ella no se mantuvo alejada rezando, sino que ella estaba inserta en el mundo, pero siempre en este estado de comunión con Dios, siempre rezando, siempre en estado de unión con la divinidad. Y esta comunión con Dios sobresale tanto en la vida de Catalina que hay millones de anécdotas de milagros o de eventos que ocurrieron a su alrededor. No solamente cura de enfermos, sino visiones y cosas tan simples, entre comillas simples, como por ejemplo que en una cena no había que comer y Catalina hacía que algo apareciera de la nada. Era muy milagrosa y se conservan miles, no estoy exagerando, de relatos al respecto. Y de hecho esto sobresale también de su vida, que hay mucho registro de lo que ella hizo, no solamente de sus cartas y de los diálogos que ella escribió, que eran sus visiones que ella tenía cuando entraba en éxtasis, sino también de gente a su alrededor, porque ella tenía este séquito compuesto por personas comunes y corrientes, pero también por sacerdotes, monjas y personas de gran renombre que la seguían y que la llamaban la mamá Catalina. Y otra cosa interesante es que ella tenía un confesor, bueno, tenía diferentes confesores, pero uno sobre todo guardó registro de lo que Catalina le iba contando desde muy niña. Y su confesor de esta forma pudo llenar varios volúmenes con las visiones de Catalina. Y de hecho él también decía, para mí es difícil creer todo lo que ella me relata porque parece tan sobrenatural que quizás su imaginación esté jugando un rol aquí también. Pero él también confiesa que al momento de pensar esto, al momento de decir eso, tuvo una prueba de la veracidad de las visiones de Catalina y desde ese momento nunca más dudó de ella. Y no solamente su confesor mismo dudó de Catalina en algún momento, sino que también mucha gente, sobre todo de la iglesia, trató como de desenmascararla. Creían que era una farsante, una embustera, y le tendían trampas. Por ejemplo, le daban, al momento de la confesión, hubo un momento en que alguien le dio una hostia que no estaba consagrada. Y Catalina obviamente se dio cuenta y recriminó a la persona. Y de eso también hay registro. También muchos curas de la iglesia trataron de interrogarla, haciéndole preguntas religiosas, y Catalina siempre salía bien parada de sus preguntas. Y eso hacía no solamente que los curas que la interrogaban quedaban boca abierta, sino que se convertían en cierta forma, es decir, que la comenzaban a seguir y a respetar como una santa, como la santa que era. Y como buena santa, y esto le ocurre a muchas personas que siguen el camino religioso, fue ampliamente tentada por demonios. Y de hecho ella también relata esta lucha que tenía con demonios, ya sea con pensamientos o con tentaciones que ella debía superar. Ella las relata como luchas internas, como visiones con demonios, como ataques también que sufría. Y de hecho, gente, por ejemplo, le llevaba niños que estaban poseídos o personas que estaban poseídas para que Catalina hiciera un exorcismo. Y Catalina siempre se negaba. Y de hecho, en algunas ocasiones salía corriendo de la escena. Porque ella decía, tengo suficiente con mis propios demonios como para enfrentarme a los de los demás. También se cuenta que Catalina tenía el don de ver dentro del alma de las personas. Y muchos cuentan que Catalina sabía lo que ellos estaban pensando y que cuando estaban alrededor de ella no podían esconderle nada. Ella sabía todo lo que habían hecho y los instaba siempre a confesarse, a purificarse, a buscar a Dios y a llevar una vida recta.
También en algún momento ella desarrolló la habilidad de sentir por el olor los pecados de los demás, por decirlo así. Y muchas veces se negó a estar cerca de personas que ella decía huelen muy mal. Sus vidas están tan corrompidas que huelen muy mal y yo no puedo estar cerca de ellos. Y esto no solo con personas comunes y corrientes, sino que también con gente de la iglesia. Ella denunciaba la corrupción dentro de la iglesia. Ella lo denunciaba fuertemente en cartas directamente al Papa, donde lo invitaba a reformar la iglesia, a limpiar la casa de Dios, a que siguiera en el camino de las virtudes. Y bueno, Catalina lamentablemente tenía una salud muy frágil, debido también a su estricta mortificación corporal. Ella prácticamente no comía, se alimentaba solamente de la hostia que le daban en la Eucaristía. Y este momento para ella era tan sagrado, tan especialmente sagrado, que ella entraba en un éxtasis divino cada vez que ella comulgaba. Y ella entraba en un estado de catalepsia externa, es decir, ella no se movía, no pestañeaba, no sentía dolor, tenía la visión ida. Ella estaba en estado de catalepsia externa, pero internamente esos eran los momentos en que ella tenía visiones. Ella ascendía a esferas superiores y conversaba directamente con Dios. Tenía visiones, profecías y podía estar en este estado de éxtasis por horas. Y era una cosa cotidiana. Y de aquí era de donde ella sacaba la fuerza para enfrentarse al mundo, porque ella tenía tal fuerza que la hacía querer siempre tratar de convertir a los demás a la fe, de enmendar el camino de los demás. Y de hecho esa era siempre su petición a la divinidad, que extendiera su amor hacia todo el mundo y su misericordia hacia todo el mundo, que los pecados de los hombres fueran perdonados y que Dios extendiera su manto de amor por toda la tierra. Esa era la petición de Catalina. Su amor por la humanidad era tanto que ella siempre estuvo dispuesta a tomar los pecados de los demás sobre sí misma si en eso pudiese contribuir a la paz de la tierra. Y de hecho eso era lo lindo de Catalina, que su amor nunca fue egoísta, nunca fue Dios, ayúdame a mí, sálvame a mí, castiga a los demás, castiga a los pecadores. No, ella no tenía esa visión. Su visión era todo lo contrario, era Señor, dame la fuerza para poder ayudar a los demás, dame la fuerza para que los demás perciban tu amor a través de mí, dame tu fuerza para poder irradiar tu amor. Y siempre pedía misericordia por los demás, siempre pedía el perdón de sus pecados, siempre pedía que se les iluminase el camino a los demás para que pudiesen encontrar a Dios. Su oración nunca fue de rencor o de pedir castigo, al contrario, siempre fue de pedir amor, misericordia y luz para los demás. Y de hecho, en muchas ocasiones ella se ofreció a sí misma para soportar el dolor o el sufrimiento o el castigo por los pecados que debía sufrir otra persona. Siempre pedía a Dios, Dios, castígame a mí, pero libera a esta persona. Siempre lo hacía y siempre le era concedido. Quizás por eso y también por su estricta mortificación corporal, el no comer, el no dormir, el someter su cuerpo a dolor innecesario quizás, Catalina fue dañando su salud, lo que la llevó a una muerte a los 33 años de edad, lo cual también es simbólico, si se quiere, con la muerte de Jesús. Y bueno, Catalina murió a los 33 años, rodeada de la gente que la quería. Y al morir, los estigmas que ella había recibido y que habían sido invisibles en vida se mostraron en su cuerpo y aparecieron visiblemente en su piel, lo que contribuyó claramente a su santificación. Y bueno, esa fue la historia de Catalina de Siena, una de las místicas de la Iglesia Católica y una mujer muy, muy inspiradora.